Seáis muy bienvenidos esta mañana. Algunos ya lo sabéis porque me lo habéis preguntado entre semana, ¿verdad, Héctor? Mi padre está perfectamente bien. El martes pasado le dieron la última sesión de quimio, ya no le han vuelto a dar más y no le van a volver a dar ninguna más. ¿Vale? El miércoles le hicieron la transfusión, le hicieron el trasplante de médula. Allí tuvieron a su hermano, a mi tío, 5 horas sacándole médula. Cuando salió del hospital iba arrastrándose por el suelo, no podía más. Y en nada, cuestión de, no sé, minutos, porque no llegó ni siquiera una hora, ya se lo habían pasado a mi padre, ya lo tenía todo, o sea que desde el miércoles a mediodía ya estaba todo hecho, todo hecho. Nosotros sabemos que estaba hecho desde mucho antes, estos simplemente son los pasos naturales, pero en el Señor ya estaba todo hecho, todo hecho. Y bueno, pues está recuperándose, está comiendo lo justito, porque después de las sesiones de quimio pues no tienes ganas de comer nada porque nada te sabe bien y está todo... Y eso que allí te ponen bien de comer, porque nos dicen un poco los menús del hospital y me dan ganas de irme allí y comer. Pero poquito a poquito se irá pasando el efecto de la quimio, irá comiendo y recuperándose y nada, ahora ya es todo para arriba. Él tiene mucha ilusión de que va a ir muy rápido todo y que va a volver aquí, mucho antes de lo que los médicos dicen, porque los médicos no lo saben todo, en cuanto al terreno humano sí lo saben, porque bueno, lo estudian y demás, pero hay cosas que se les escapan, porque Dios puede hacer las cosas mucho más increíbles de lo que nosotros podemos llegar a imaginar, y lo que dentro del terreno natural puede ser un mes o un mes y medio, el Señor y en un segundo lo hace y como cuando mi hermana se sanó de la pierna, que tenía 2 centímetros menos, los médicos miraron las radiografías y dijeron: estos casos no los guardamos para nosotros porque son casos muy extraños y pues bueno, los tenemos ahí guardados como que ha sido un milagro de Dios, porque no hay otra explicación, ¿sabes? No existe de repente en la naturaleza eso solamente lo puede hacer Dios, que es el que nos ha creado y el que hace todas las cosas posibles. En la tierra no había absolutamente nada, es más, no había ni tierra y Dios lo creó todo. Porque nosotros podemos hacer que una planta cada vez sea más grande, podemos ir modificándola, podemos ir haciendo de todo. Es como... Me acuerdo de ese chiste de esos científicos que habían conseguido hacer al hombre y tuvieron una conversación con Dios y le dijo: Señor, ya no te necesitamos, nosotros ya somos capaces de hacer al hombre también como lo hiciste tú. Ah, ¿exactamente igual? Sí, exactamente igual. Ah, perfecto, pues venga. Si sois capaces de mostrarlo. Entonces los hombres fueron a coger tierra para hacerlo y dijo: cogeos vuestra propia tierra, esta es mía. A ver si sois capaces también de haceros vuestra propia tierra. ¿Me entendéis? El Señor hizo absolutamente todo, todo, todo. La luna que veis ahí arriba la ha hecho el Señor. Cuando tuve una mala temporada después de que me diera aquel shock anafiláctico, cuando volvía solo al trabajo, había veces que el enemigo venía atacando como diciendo: ahora estás solo, y si te cojo otra vez, y yo decía para mí: el Señor me ha librado de esta, me librará de todas las demás. Y por las tardes cuando volvía, veía la luna en el cielo y yo decía: fíjate, si el Señor es capaz de hacer la luna y dejarla allí colgada con lo que pesará, que no se cae, con estas cosas pequeñas de la vida diaria, ¿no podrá el Señor hacerlas? A veces pensamos: qué cuán difícil es esto que me ha salido, este problema que tengo. Pero si tú te echas un poquito para atrás y ves la grandeza de nuestro Dios en la misma creación, te quedas diciendo: este problema lo he querido hacer yo muy grande y no hay nada más grande que mi Dios. Mi Dios sí es grande.
Mi Dios sí es maravilloso. Mi Dios sí sabe hacerlo. Y das un pasito para atrás y descansas y dices, venga, Señor, como tú quieras y cuando tú quieras, porque tú sabes hacer las cosas mejor que nosotros. Así que, igual la semana que viene tenemos aquí al pastor. Así me gusta, Florence, exactamente, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. ¿Verdad? Cualquier ser humano diría, bueno, hay que seguir. Pues aproveché el viernes por la tarde, cuando estaba John en el hospital, me dijo Rebeca, vete para casa, porque vamos a estar aquí mucho tiempo. Y dije, pues mira, me marcho para casa y voy a intentar preparar la palabra del domingo. Y como había estado un poco así esa tarde, me costaba un poco centrarme, me costaba un poco. Pero de pronto el Señor me llevó a un pasaje. Este pasaje está en Juan 15. Juan 15, es un pasaje que a mí me gusta mucho. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Para poder llevar fruto, como cristianos, como hijos nacidos de nuevo, hijos de Dios, debemos estar en la vid. La vid es Cristo. Hay un pasaje en... Lo voy a buscar o lo voy a leer porque a veces pienso, ¿cómo es esto de que nosotros estamos en la vid? Hay un pasaje en Romanos, el capítulo 11, el versículo 17, que está hablando acerca del pueblo de Israel y está hablando acerca de que algunas de las... lo está comparando como que Jesús es un árbol, un olivo, y el pueblo, que es su pueblo, supuestamente estaba conectado a ese olivo, porque era todo uno, es un cuerpo. Y muchas de las ramas de ese olivo fueron quitadas. Y nosotros, los que hemos nacido de nuevo, dice ahí que nosotros hemos sido injertados dentro de ese árbol, ¿vale? Eso te da una sensación como que al estar injertados en el árbol, la savia que corre por ese árbol pasa a través de nosotros y es lo que nos hace florecer. Fuera de ese árbol nosotros no tenemos vida ni tenemos capacidad de hacer absolutamente nada porque no tenemos vida en nosotros mismos, no tenemos esa sangre que fluye a través de nosotros que nos hace vivir y nos hace crecer y dar fruto.
Al ser injertados en ese árbol, que es el Señor, su savia fluye a través de nosotros. Me gusta ese ejemplo, me gusta ese ejemplo porque dice: pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Nosotros hemos sido injertados en ese olivo nuevo que es el Señor y estamos participando de esa savia nueva, que de ese olivo que es el Señor, que es el Espíritu Santo que corre a través de nosotros. A través de eso nosotros es como podemos llevar fruto. Por eso, volviendo atrás yo soy la vid, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así, estoy leyendo el versículo 4, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Me entendéis, no? Solamente vamos a llevar fruto si estamos conectados en la vid, que es el Señor, y a través de esa savia que fluye, nosotros vamos a dar fruto, vamos a hacer las cosas que el Señor quiere, pero vamos a hacerlas de una manera productiva, de una manera grande, buena. La única manera que tenemos de dar buen fruto es si estamos conectados con Él. Por eso es muy importante que cualquier cosa que nosotros hagamos sea siempre escuchando al Señor, viendo si es la voluntad del Señor y obedeciendo esa voluntad. Dice el versículo 16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto, y vuestro fruto permanezca. Eso te muestra que ha sido el Señor el que nos ha cogido y nos ha injertado en la vid. A veces se llega a oír esas teorías de que yo he elegido a Cristo, yo he aceptado a Cristo, yo he cogido... Tú no has cogido a nada. Ha sido Cristo el que te ha cogido a ti por su misericordia y te ha injertado en la vid y te ha hecho nacer de nuevo. Nosotros, si dice la palabra que estábamos muertos en delitos y pecados, una persona muerta no creo que pueda hacer nada, es decir, no puede tomar ninguna elección, porque los muertos no eligen. ¿Habéis visto algún muerto que haya levantado y haya elegido salir de la tumba e irse a Carrefour, al cine? Un muerto no elige, no hace nada. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, fue el Señor que tuvo misericordia y nos llamó a estar en Él, nos injertó en esa raíz. Con lo cual no es algo que podamos decidir nosotros. No tenemos un libre albedrío para decir, pues yo te cojo, Señor, porque tú eres bueno y yo te quiero elegir. No, nosotros no tenemos eso. El Señor, que tuvo misericordia, antes de la fundación del mundo, ya nos eligió y nos predestinó para que cuando naciéramos y llegara el momento, pudiéramos estar en Él. Eso lo tenemos claro. El hombre no elige nada. Solamente Dios es el que elige y el que nos hace estar en Él. Por eso hay otro versículo que te muestra cómo es el Señor el que llama. Dice... Quiero leerlo, a ver si tengo la cita. No, pero seguro que lo conocéis. Dice, cuando estaba la iglesia unida, después de que el Señor se marchase, estaban los cristianos se juntaban y estaban en la reunión, y dice que el Espíritu Santo añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso lo conocéis, ese versículo, ¿verdad? ¿Quién añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos? ¿Las personas que elegían al Señor? No. Dice la palabra que el Espíritu Santo es el que elige a las personas que habían de ser salvos para que vinieran. Entonces lo tenemos claro. No elegimos nosotros. Él nos eligió a nosotros primero.
Otro punto importante, en el versículo 18 del mismo Juan 15, sé que os estoy dando cositas por aquí y por allí, que igual no estáis, no estoy uniéndolo todo, pero bueno, quiero que os quedéis con los principios. El Señor nos ha llamado, el Señor nos ha injertado en la vid, nosotros damos frutos únicamente si estamos en la vid. El versículo 18 del capítulo 15 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Os habéis encontrado que cuando estamos en mitad de cualquier situación, la mayoría de las veces encontramos hostilidad, encontramos dificultades, encontramos oposición? Como cristianos, en este mundo, eso es una cosa natural, porque no somos de este mundo. Y como no somos de este mundo, el mundo que está bajo el maligno nos odia, nos aborrece. Puede que la gente en sí no se dé cuenta, porque no distinguen que somos cristianos, que deberían, pero lo que quiero hacer entender es, el mundo está bajo el maligno, y el maligno es el que les, ¿cómo decirlo?, el que les manda. Como decía Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. Efectivamente, el mundo hace las obras que el diablo quiere hacer. Eso puede parecer un poco fuerte si tú, por ejemplo, vas a alguien de la calle y le dices: el diablo te gobierna. Tú imagínate qué cara te pondría esa persona, ¿verdad? Pero el diablo le gobierna, porque es el príncipe de este mundo, y los que no estamos en Cristo están bajo el maligno. Eso lo sabemos nosotros, que se nos ha revelado en la palabra. El maligno gobierna a las personas de este mundo, y como les gobierna, nos aborrece. Nos aborrece Satanás, y crea en la gente a la que está gobernando, la hace que nos pongan dificultades a los creyentes. Me estáis entendiendo, ¿no? Me estáis entendiendo. ¿Por qué? Porque el mundo nos aborrece. Con lo cual es muy natural que cualquier cosa que queramos hacer, estando en el trabajo, estando en cualquier sitio, nos salgan dificultades. Eso es normal. En el mundo tendréis aflicción. Pero dice el Señor: confiad, que yo he vencido al mundo. Nosotros somos luz, porque estamos en Él. Y el mundo es tinieblas, porque están en el maligno. Nosotros venimos a deshacer las obras del enemigo. Eso no le gusta al enemigo. ¿Es así o no es así? ¿A quién le gusta que venga a deshacer a tu casa las obras que tú haces? Eso no te gustaría. De chef, fuera de aquí de mi casa, hombre, vas a tirarme la cortina que acabo de colgar. ¿Pero esto qué te piensas? ¿Me entendéis? Venimos a deshacer las obras del enemigo. El enemigo tiene obras malas, trae enfermedades, trae rupturas en los matrimonios, trae que te echen de los trabajos, trae todo lo que te puedas imaginar. Eso es del diablo. Eso es del diablo, porque lo único que quiere el diablo es matar y destruir. Esa es su obra. Y nosotros hemos venido a deshacer esas obras. Hemos venido a proclamar la verdad de Cristo. Hemos venido a traer sanidad. Hemos traído a traer liberación a los oprimidos, a liberarles. Eso es la obra de la Iglesia, porque Cristo lo ha conseguido y nosotros es lo que tenemos que hacer. Esa es la obra. Con lo cual es normal que el mundo te quiera poner la zancadilla en cualquier situación. Eso me llamaba mucho la atención, porque a veces dices: ¿por qué me ocurre esto? Te ocurre esto porque el enemigo no quiere que avances, ni más ni menos. Pues yo no me lo esperaba, ya, pero es que estás en esta tierra, y como estás en esta tierra que es gobernada por Él, Él no quiere que vayas más allá, no quiere que se desarrollen las obras del Señor. Pero confiad, yo he vencido al mundo. He vencido al mundo. Por eso el otro día, cuando estaba en esa situación de el chaval que estaba vomitando y estaba mal, y tú te encuentras, el enemigo empieza
a meterte ahí a ideas malas, a chincharte, decimos aquí en España, a decir, mira, y el Señor no está haciendo nada, y fíjate, chaval, ¿no le ves que está mal el chaval? Y no vas a hacer nada, y empieza a meterte esas ideas malas y a ponerte nervioso. Es malo, ¿eh? Es malo. Y cuando estás en una situación difícil, aún más, porque... Pero confiad, porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. Y el Señor llega a tiempo. Cuando el Señor me dio ese salmo, y yo me puse a leer, dije, quieto ahí. De pronto me tranquilicé, de pronto todo estaba en control. Siempre había estado en control. El que estaba en control era yo, que me había salido un poco de donde tenía que estar. Entré en paz y el enemigo se marchó. Porque cuando tú estás en paz y no tienes temor, el enemigo no tiene nada que hacer. Y me marché a casa, me marché tranquilo, sabiendo que, bueno, en cualquier momento vendrá. Va a tardar, porque lógicamente el enemigo, si puede seguir entorpeciendo y haciendo cosas, va a seguir. Pero eso no importa. No tiene la victoria. La victoria está en el Señor. Y como le pasó a Daniel cuando se puso a orar, que el ángel le dijo, Daniel, he escuchado tu oración desde el primer momento que la hiciste, pero se me opuso Satanás y tuve que pelear con él, y por eso ha tardado. Pero desde el momento en que tú hiciste la oración, yo ya te he escuchado y ya salí a darte lo que necesitabas. Por eso, si tarda la situación, no desesperes. No desesperes. Está en control. Hay cosas que hay que solucionar en el mundo espiritual que no vemos, pero el Señor lo sabe. El Señor lo sabe. Por eso es tan bueno que te dé una palabra y tú leas su palabra y te la creas y dices, sí, Señor, tú nunca fallas, tú nunca faltas. Y aunque parezca que viene algo malo, solo lo parece. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, solo es una sombra. No va a suceder nada, pasaré el valle y llegaré a mi lugar y todo estará bien. Qué importante es. Si fuéramos del mundo, nos querrían, pero como no somos de este mundo, no nos quieren, y nos quieren echar. Porque nosotros estamos en luz. Aleluya. La única manera de vencer al mundo y a las obras del enemigo, la única, es escuchar la palabra de Dios y confiar en ella. Tener fe en su palabra. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Confías en la palabra de Dios. La palabra de Dios te llena. Crees que Dios lo tiene en control y la obra se realiza. Satanás deja de molestar, el temor se va. Y la confianza en tu Dios hace que Él haga las obras. Si obedecemos sus palabras, dice, pidan lo que quieran y les será hecho. ¿Qué palabras son las que tenemos que obedecer? Las que Dios nos está dando. Hay un pasaje que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Y hay una versión que dice que va saliendo de la boca de Dios. De eso vivirá el hombre. De toda palabra que va saliendo de la boca de Dios. Y si confiamos en esa palabra y obedecemos a esa palabra, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Por qué dice esto?
Porque si estamos escuchando esa palabra, estamos en la voluntad de esa palabra, nosotros estamos pidiendo conforme a lo que Él nos ha dicho, entonces nos será hecho. Muchas veces hay cosas que no suceden, pedimos un montón de cosas y no están sucediendo. Y a veces nos preguntamos, ¿y esto por qué no sucede? ¿Y esto por qué no tal? Hay un pastor que decía, muéstrame en la palabra aquello que tú quieres pedir al Señor. Tráeme con la palabra de Dios lo que estás pidiendo, porque lo que está escrito, eso es lo que se va a hacer. Si tú puedes traer delante de Dios una palabra que apoye tu oración, eso te va a ser hecho. Cuando tú tienes una enfermedad y tú vas delante del Señor y dices, Señor, dice tu palabra, que llevaste todo dolor y toda enfermedad, que por tus llagas hemos sido sanados. El Señor dice, sí, esa es mi palabra. Y yo voy a, como dice, yo vigilo que mi palabra se cumpla. Amén. Yo vigilo que mi palabra se cumpla. Todo lo que traigas delante del Señor, siempre con la palabra del Señor. Decir, Señor, es tu palabra. Y todo aquello que el Señor te pone en tu corazón, ora y pide por eso. Cuando estamos de acuerdo con el Señor, entonces las cosas se solucionan. Como le dijo un versículo en Oseas 3, dice, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Cuando estás con el Señor y estás de acuerdo, las cosas se hacen. Mira cómo Jesús solo hacía lo que el Padre le mandaba que hiciese. Y dice la palabra, esto es Juan, mira, ya que estamos en Juan, vamos a ir un poquito atrás, en el versículo 3, el versículo 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Hay otra versión que dice que porque como Jesús hizo lo que el Señor le mandaba hacer, el Señor le dio el Espíritu sin medida. Es decir, cuando escuchas la voz del Señor y haces lo que el Señor te está pidiendo, todo te es posible, todo se hace realidad. Da el Espíritu sin medida. Tú vas, oras y solucionas el problema, porque el Señor porque como estás con el Señor, el Espíritu está haciendo la obra que el Señor te ha mandado y lo da sin medida. Y ahora quiero juntarlo todo. Ahora sí, he dicho antes, estaba dando cositas sueltas. Pues, en conclusión, nosotros hemos sido elegidos por Dios. No me elegisteis a mí, dice el 16, el capítulo 15, versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Es decir, nosotros hemos sido elegidos por Dios e injertados en la vid, como leímos antes en Romanos 11, que nosotros éramos olivos silvestres y hemos venido a ser injertados en el olivo. Y hemos sido puestos aquí para llevar mucho fruto, mucho fruto. El versículo 5 del capítulo 15, yo soy la vid, vosotros pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, mucho fruto. Y el Señor me ponía en el corazón que todo esto había escrito aquí que el Señor te pone una simple condición. Tampoco es una condición, es algo que todos los hijos de Dios deberíamos practicar, deberíamos movernos en ello. Y es que todas estas cosas son posibles si andamos en amor, si andamos, como decía Jesús, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, porque
Cuando andamos en amor, todas las cosas de Dios se pueden dar. Cuando no andamos en amor y andamos en odio, no está mostrándose la vida de Cristo en nosotros, sino está entrando Satanás a entorpecer y a fastidiar. Hay muchas cosas que a veces, ¿cómo decirlo? Cuando estamos en una situación difícil y nos ponemos nerviosos y el diablo viene y te mete una acusación o te mete algo que tú sabes, ¿cómo decirlo? No sé vosotros, pero yo a veces me pongo un poco nervioso y eso puede producir a veces un poco de enfado, porque a lo mejor te sientes que te han pillado en un fuera de juego y el diablo te lo señala y eso te sabe mal. Cosa que, como siempre nos repite José, está todo hecho allí, que no te sepa nada mal, no traigas a memoria las cosas pasadas, dice el Señor. No lo traigas. El Señor nos ha hecho nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí ahora ya son todas hechas nuevas. Pero si tú le dejas al enemigo que te meta ahí algo, te sabe mal, empiezas a enfadarte. Y cuando te enfadas se crean unas situaciones complicadas, difíciles, y ahí ya no surge amor, ya no se pueden dar las obras que el Señor quiere que se den, porque estamos andando en algo feo. Por eso es importante que todo esto, que está muy bien y que es como tiene que ser, de estar injertados en el árbol y esperar únicamente a dar fruto cuando la savia venga a través de nosotros y podamos dar fruto, todo esto tiene que ser siempre en amor, en amor, en amor. En amor, el amor que no es otra cosa que un fruto del Espíritu. Yo ya lo comenté hace unas cuantas predicaciones. Y es algo que debemos de practicar. Yo soy una persona a veces un poco áspera, y lo reconozco, aunque intento cada vez serlo menos porque es lo que el Señor pide. Y a veces cuando me pongo un poco así quisquilloso, tengo la sensación como que se me escapase el espíritu. No sé si me entendéis lo que quiero decir. Sabes que eso al Señor no le gusta así. Y sin embargo entiendo cuando pides perdón y cuando andas en amor y notas como que entras en una situación en la que te encuentras bien y en la que todo puede ser posible. Tú perdonas a los demás no tienen nada contigo. No sé si me entendéis lo que quiero decir. Se crea un ambiente ahí maravilloso en el que todo se puede dar, todo se puede hacer. Si tú tienes que ir a orar por una persona y tienes un poco de recelo con esa persona, a que ya no oras de la misma manera, a que tienes ahí, pero es que fíjate cómo es, cómo se comporta tal, cómo voy a orar ya, y ya no hay... Mira, si el Señor nos ha perdonado absolutamente todo y nos ha hecho nacer de nuevo y no tiene en cuenta nuestros pecados pasados, ¿por qué nosotros tenemos a veces que tratar a las personas trayendo ese juicio sobre ellas porque ha hecho esto y ha hecho esto otro? Cuando nos damos cuenta que eso además nos separa de ello. Nosotros no tenemos que traer a nadie lo que el Señor ya no nos ha traído a nosotros. Debemos de andar en amor, para que todo esto se pueda dar, para que todo esto se pueda cumplir. Como dice en un versículo, dice, si tú traes una oración delante del Señor, pero crees que tienes algo con una persona, deja allí tu ofrenda y vete y reconcíliate con Él, porque si no, no se va a hacer posible. Todo esto se da en amor. Y así, como dice el versículo, sabrán que sois mis discípulos. Quiero hacer una lectura, última lectura, son 9 versículos, en Primera de Juan, porque esto a veces leerlo lo describe tan perfectamente que no hace falta añadirle ninguna palabra. En Primera de Juan, el capítulo 4, desde el versículo 7 hasta el 16, dice:
Primera de Juan 4, del 7 al 16. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Eso es lo que me tocaba a mí el corazón. Dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. No es que Dios se vaya, pero a veces no sientes esa sensación de que cuando no estás amando a alguien, tienes esa sensación como que Dios no está. Dios está, pero es como que, imaginaos que tú estás en una relación con Dios cara a cara y estás hablando con Él, y de pronto tienes algo contra un hermano, y es como que te dieras la vuelta, y empiezas a buscar al Señor, y dices, Señor, ¿dónde estás, Señor? El Señor sigue estando, está detrás de ti. Lo que pasa es que tú te has dado la vuelta y no estás mirando a Dios, estás mirando para el otro lado. Y sientes una sensación como que, ¿qué pasa aquí? Como si el Espíritu Santo se hubiese ido. No, no se ha ido. El problema es que no estamos andando en amor. Y cuando andas en amor vuelves a tener esa sensación de llenura, de estar completo. Su amor se ha perfeccionado en nosotros. El 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto, como decía Jesús, se cumplen la ley y los profetas. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y todas las cosas que esperamos en Dios se harán posibles siempre que andemos en amor. No me gustaba la palabra condición, lo puse por una manera porque en Cristo no hay condiciones, ¿verdad? No hay... Es a veces que no encuentras la palabra exacta para poder meterlo, pero es como un requerimiento. Si Dios es amor y nosotros estamos en Dios, debemos andar en amor. Y todas las cosas se van a hacer posibles cuando andamos en amor. Os he puesto para que llevéis fruto, mucho fruto. Andemos en amor, llevaremos mucho fruto. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.